Entre las arenas movedizas y las piedras silenciosas, bajo el manto de muchos miles de años, yacen enigmas capaces de cambiar para siempre nuestra concepción del pasado. Secretos que despiertan la imaginación y nos hacen dudar de las verdades establecidas. Hoy nos adentraremos en un mundo donde los mitos se entrelazan estrechamente con la realidad, donde los dioses de la antigüedad podrían no ser meras fantasías, sino representantes de una civilización avanzada que dejó una huella imborrable en los genes de la humanidad. Hablaremos de una audaz hipótesis, que somos el resultado de la ingeniería genética, el fruto de experimentos realizados en los albores del tiempo, y que los rastros de estos experimentos, como el código fuente de nuestro ADN, están ocultos en antiguos artefactos. Imaginen un mundo donde las majestuosas pirámides egipcias no son simples tumbas de faraones, sino gigantescos laboratorios, donde los mayas no adoraban a los dioses, sino que estudiaban códigos genéticos, y donde civilizaciones misteriosas, de las que solo conocemos fragmentos de leyendas, poseían tecnologías inaccesibles para nuestra comprensión moderna. Un mundo en el que nosotros, los Homo sapiens, somos el resultado de una intervención consciente en el proceso evolutivo. La idea de que el hombre fue creado y no evolucionó de forma natural es tan antigua como el mundo. Los mitos sobre dioses que crearon a los humanos a partir de arcilla, sangre u otros materiales se encuentran en culturas muy diversas. Pero en el contexto de la ciencia y la arqueología modernas, esta idea adquiere una nueva dimensión. Si los antiguos dioses no eran seres sobrenaturales, sino una civilización altamente desarrollada que poseía tecnologías que permitían manipular el material genético, entonces los mitos podrían ser recuerdos distorsionados de eventos ocurridos hace muchos miles de años. El elemento clave de esta hipótesis es la suposición de la existencia de un código fuente, una especie de instrucción que define nuestra estructura genética. ¿Dónde deberíamos buscar esta información? Tal vez en artefactos antiguos que guardan información cifrada en su interior. Pueden ser símbolos complejos, imágenes misteriosas, textos antiguos, todo aquello que estamos acostumbrados a considerar como evidencia de creencias religiosas o tradiciones culturales. Pero, ¿qué pasaría si tras estos símbolos se ocultara algo más? Información sobre nuestros orígenes, sobre quiénes nos crearon y los objetivos que perseguían. La historia de la búsqueda de esta verdad comienza con los hallazgos arqueológicos más tempranos. Durante siglos, científicos, investigadores y entusiastas han estudiado incansablemente las civilizaciones antiguas, tratando de comprender su cultura, sus creencias y sus tecnologías. Sin embargo, algunos descubrimientos plantean muchas más preguntas que respuestas, sumergiendo a los investigadores en un abismo de nuevos enigmas. Tomemos, por ejemplo, la misteriosa cultura de los sumerios, que surgió en Mesopotamia hace aproximadamente 6.000 años. Los sumerios, que nos legaron una escritura avanzada, sofisticados conocimientos matemáticos e impresionante arquitectura, creían en la existencia de los dioses, los Anunnaki, que habrían llegado desde los cielos para crear a la humanidad. Sus ideas sobre el universo, plasmadas en tablillas de arcilla, aún hoy inquietan a los investigadores, invitándoles a reflexionar sobre una posible intervención de fuerzas extraterrestres en la historia de la humanidad. Los textos sumerios, como la epopeya de Gilgamesh, narran historias de dioses dotados de increíbles poderes. En estas antiguas escrituras, también se mencionan experimentos genéticos cuyo objetivo era la creación del ser humano. Todo esto podría parecer simplemente un mito, pero muchos arqueólogos señalan la asombrosa precisión de las descripciones sumerias, que posteriormente han sido corroboradas por datos científicos. El profesor Samuel Noah Kramer, uno de los principales expertos en la civilización sumeria, en su obra La historia comienza en Sumer, subrayó que los sumerios, que aparecieron repentinamente en la historia, poseían conocimientos superiores a los de otras civilizaciones de la época. Destacó su profundo entendimiento de las matemáticas, la astronomía y la medicina, así como su afán por conocer el mundo que les rodeaba. Este hecho, junto con las menciones de los poderosos dioses, suscita numerosas preguntas.
¿De dónde obtuvieron los sumerios estos conocimientos, estos increíbles dones? Preguntas similares surgen al estudiar otras civilizaciones antiguas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, observamos una asombrosa maestría en la construcción de pirámides, precisión en los cálculos astronómicos y complejas ideas religiosas, que incluyen la creencia en dioses que, según se dice, dirigieron el proceso de creación del hombre. El enigmático Esfinge, una estatua con cuerpo de león y cabeza humana, es otro símbolo que podría señalar una misteriosa conexión entre el hombre y seres divinos. ¿Quién erigió estas majestuosas pirámides? ¿Cómo los antiguos egipcios pudieron orientarlas con tanta precisión hacia los puntos cardinales, sin disponer de herramientas modernas? Durante miles de años, estas preguntas han permanecido sin respuesta, agitando la imaginación y obligando a reflexionar sobre los misterios escondidos en las profundidades de la historia. Son preguntas a las que la ciencia moderna a veces no puede dar una respuesta definitiva. En América Central, como un eco congelado de épocas pasadas, la civilización maya dejó tras de sí evidencias llenas de misterios y enigmas. Sus complejos sistemas calendáricos, la escritura desarrollada y un conocimiento increíble en astronomía suscitan una admiración reverencial y una sorpresa genuina. Los mayas creían en dioses que descendieron del cielo para transmitirles conocimientos sobre el mundo. En sus textos, grabados en piedra y cuidadosamente custodiados por el tiempo, se encuentran referencias a experimentos genéticos, a la creación del hombre a partir de maíz y otros materiales aparentemente increíbles. Las excavaciones arqueológicas en antiguas ciudades mayas, como Tikal y Palenque, han presentado numerosos artefactos que, quizás, contienen información cifrada. Los jeroglíficos que adornan templos y palacios son la llave para comprender su historia y creencias. Pero descifrar estos antiguos símbolos es un proceso complejo y arduo, aún inconcluso hoy en día. Muchos símbolos permanecen sin descifrar, y su significado sigue generando debates entre los académicos. Pero volvamos a nuestro código fuente. ¿Dónde podría estar oculto este enigmático código? Las teorías se multiplican, sugiriendo que podría estar cifrado en una gran variedad de artefactos, desde antiguos textos amarillentos hasta símbolos intrincados tallados en piedras. Pero, Connie, ¿qué podría representar exactamente este código? Una de las posibles opciones es información genética, ingeniosamente codificada en complejos símbolos o imágenes, cuidadosamente ocultas a la vista. Los científicos plantean atrevidas hipótesis de que las civilizaciones antiguas podrían haber poseído conocimientos sobre genética que adelantaron su tiempo por siglos. Quizás utilizaron este conocimiento para manipular genes, creando nuevas especies, alterando la naturaleza o mejorando las creaciones existentes. Otra opción es información sobre las tecnologías que se utilizaron en la creación del hombre. Podrían ser planos, instrucciones detalladas o intrincados diagramas, lo que nos ayude a comprender cómo ciertos dioses llevaron a cabo sus experimentos. Tal vez esta información esté cuidadosamente codificada en diversos artefactos, desde antiguos objetos metálicos que guardan secretos hasta complejas construcciones que se alzan misteriosamente sobre la Tierra. Descifrar este código podría responder a las preguntas más importantes: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es nuestro verdadero propósito? Y quizás abrir puertas a un mundo con el que ni siquiera nos atrevemos a soñar. Pero incluso esto encierra un peligro potencial, capaz de conducir a la catástrofe. Una vez que tengamos acceso al llamado código fuente, podríamos descubrir que toda nuestra historia es solo un guión cuidadosamente planeado, que somos meros productos de una voluntad ajena y que nuestra tan cacareada libertad de elección es solo un engaño de los sentidos. En este sentido, resulta particularmente interesante el ejemplo del mecanismo de Anticitera, un dispositivo sumamente complejo, rescatado del fondo de un barco hundido frente a las costas de la isla griega de Anticitera. Este mecanismo, creado hace más de 2000 años, era una verdadera computadora analógica que predecía el movimiento de los cuerpos celestes. Su asombrosa complejidad alimenta la imaginación y nos hace reflexionar sobre el nivel tecnológico alcanzado por los antiguos griegos.
Algunos investigadores sugieren que el mecanismo de Antikythera se creó no solo con fines astronómicos, sino también para resolver otros problemas relacionados con la genética u otras tecnologías, actualmente perdidas. Quizás formaba parte de un sistema mucho más complejo que controlaba procesos que todavía escapan a nuestra comprensión. No podemos dejar de recordar las famosas líneas de Nazca, geoglifos gigantescos grabados en la vasta meseta desértica de Perú. Estas líneas, que representan animales, personas y figuras geométricas intrincadas, solo pueden verse desde el aire. Su verdadero propósito sigue siendo un misterio, obligando a los investigadores a devanarse los sesos sobre las razones de su creación. Algunos científicos sugieren que las enigmáticas líneas de Nazca podrían haber servido como instrumento para observaciones astronómicas o como lugar para rituales religiosos. Otros se adhieren a la versión de que estos gigantescos geoglifos sirvieron como pistas de aterrizaje para aeronaves, reforzando la hipótesis de los contactos con civilizaciones extraterrestres avanzadas. La profesora María Reiche, que dedicó más de 20 años al estudio de las líneas de Nazca, propuso una teoría según la cual estas imágenes representan un sistema complejo, estrechamente relacionado con los fenómenos astronómicos y la distribución de los recursos hídricos. Sin embargo, su teoría no revela todos los secretos que guardan estos antiguos geoglifos. No podemos dejar de recordar también el famoso Génesis, el primer libro de la Biblia. En él se relata la creación del mundo y del hombre. Pero si dejamos de lado el contexto religioso y contemplamos este libro como un mensaje cifrado, podemos descubrir pistas sobre la realización de experimentos genéticos. Por ejemplo, la historia de la creación de Adán y Eva a partir de barro y una costilla podría ser una metáfora de la manipulación genética. En este sentido, vale la pena recordar las investigaciones del profesor Zecharia Sitchin, quien tradujo las tablillas de arcilla sumerias y afirmó que los dioses de los que hablan los textos antiguos eran alienígenas del planeta Nibiru, que visitaban la Tierra regularmente. Supuso que fueron ellos quienes crearon al hombre, cruzando su genoma con el de homínidos primitivos. Esta teoría, aunque disputada por muchos, se hizo ampliamente conocida, generando acalorados debates. Pero, ¿qué se esconde realmente tras ella? ¿Es esta teoría la verdad o solo una hábil invención? La respuesta a esta pregunta resulta compleja y ambigua. La ciencia moderna, lamentablemente, no posee suficientes datos para confirmar o refutar esta hipótesis. Sin embargo, nuevos descubrimientos e investigaciones siguen alimentando el interés por este enigmático tema. En los últimos años, el vertiginoso avance de la genética y la arqueología ha propiciado la aparición de datos nuevos, a veces asombrosos, capaces de cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado. Por ejemplo, la descifración del genoma de humanos antiguos, como los neandertales y los denisovanos, ha revelado una imagen sorprendente. El Homo sapiens tuvo contactos sexuales con otras especies de homínidos. Esto significa que el material genético de otras especies se incorporó a nuestro genoma, dejando su huella en nuestro ADN. Este hecho, a su vez, nos impulsa a pensar que los dioses, si es que existieron, podrían haber utilizado este proceso como medio para crear al hombre, mediante la intervención en el curso natural de la evolución. Además, los nuevos métodos de datación permiten determinar con una precisión asombrosa la edad de los artefactos y hallazgos. Esto ayuda a los científicos a afinar la cronología de los acontecimientos históricos, a identificar imprecisiones e incluso a revisar teorías establecidas. Por ejemplo, el descubrimiento en África de rastros de actividad humana que datan de hace más de 3 millones de años nos obliga a replantearnos la evolución humana, ampliando nuestra comprensión de los tiempos y las capacidades de nuestros antepasados lejanos. Sin embargo, a pesar de todos estos impresionantes logros, muchas preguntas siguen sin respuesta, envueltas en un velo de misterio. Todavía no sabemos cómo y cuándo aparecieron los primeros humanos, cuando su conciencia atravesó la oscuridad de la ignorancia, abriendo el camino al conocimiento. No sabemos cuál fue el verdadero propósito de los dioses, si alguna vez existieron, y qué guió sus designios, si es que los hubo. No sabemos dónde se encuentra ese escurridizo código fuente,
ni cómo descifrarlo para desentrañar el enigma del universo. Algunos científicos, con una mirada escéptica, consideran que la hipótesis de los experimentos genéticos es solo un cuento hermoso, pero ilusorio, basado en mitos nebulosos y leyendas antiguas. Afirman que las civilizaciones antiguas, aunque dejaron tras de sí monumentos majestuosos, no poseían la tecnología necesaria para llevar a cabo manipulaciones genéticas tan complejas. También señalan la ausencia de pruebas convincentes que puedan confirmar esta audaz hipótesis, la cual requiere una enorme cantidad de recursos y conocimientos que van más allá de lo habitual. Otros científicos, por el contrario, mantienen una postura diferente, creyendo que la hipótesis de los experimentos genéticos podría explicar muchos misterios de la antigüedad. Señalan que las civilizaciones antiguas, posiblemente, poseían conocimientos y tecnologías que nosotros, en el siglo XXI, aún no hemos logrado comprender. Estos investigadores también enfatizan la importancia crucial de continuar las investigaciones y buscar nuevas pruebas convincentes. Las preguntas en este campo son muchísimas. ¿Cómo exactamente los dioses accedieron al material genético? ¿Qué herramientas utilizaron para sus propósitos? ¿Por qué decidieron crear al ser humano? ¿Cuáles fueron sus verdaderos propósitos? Y finalmente, ¿cómo podríamos descifrar ese llamado código fuente y qué descubriríamos al acceder a él? Las respuestas a estas preguntas podrían resultar no solo importantes, sino verdaderamente revolucionarias. Podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la humanidad, su papel en el universo y su futuro. Sin embargo, estas respuestas podrían traer consigo nuevos desafíos y problemas desconocidos hasta ahora. Si descubrimos que somos tan solo el resultado de la voluntad ajena, esto podría socavar los cimientos mismos de nuestra moral y ética, sembrando dudas sobre lo más importante. Si resulta que nuestra libertad de elección es solo una ilusión, esto podría llevarnos a una profunda crisis existencial, sumergiéndonos en un abismo de desesperación. En caso de obtener acceso al llamado código fuente, es posible que nos enfrentemos a tecnologías y posibilidades que simplemente no podamos controlar, como un niño jugando con fuego. En este sentido, es más importante que nunca recordar la necesidad de cautela y responsabilidad. Las investigaciones en genética y arqueología deben llevarse a cabo con un estricto cumplimiento de las normas éticas, con una profunda comprensión y previsión de las posibles consecuencias. Debemos estar preparados para que los descubrimientos que hagamos cambien para siempre nuestras vidas, sacudiendo los cimientos. En conclusión, cabe decir que el enigma de los dioses y los experimentos genéticos es uno de los temas más apasionantes e intrigantes de la historia de la humanidad, que ha cautivado las mentes durante muchos siglos. Reúne en sí misma la ciencia, la historia, la mitología y la filosofía, entrelazando los hilos del pasado y del futuro, revelando los secretos que se esconden tras el velo del tiempo. Nos hace reflexionar sobre lo más sagrado, sobre nuestro origen, sobre el propósito que perseguimos y sobre nuestro lugar en el infinito universo. Y aunque muchas preguntas aún quedan sin respuesta, la insaciable sed de conocimiento empuja a los investigadores hacia adelante. Arqueólogos, genetistas, historiadores y científicos de otros campos trabajan incansablemente, buscando nuevas confirmaciones que ayuden a descorrer el velo del misterio. Nuevos descubrimientos, tecnologías de vanguardia e ideas audaces. Todo esto puede conducir a un verdadero avance en la comprensión de nuestro pasado. El futuro de este tema está en nuestras manos. Debemos seguir investigando, profundizando en el conocimiento y planteando nuevas preguntas. Debemos estar preparados para afrontar descubrimientos inesperados, capaces de transformar nuestra percepción del universo. Tal vez, en un futuro cercano, logremos descifrar el código fuente y conocer la verdad sobre nuestro origen. Es posible que comprendamos que no somos simplemente el resultado de la evolución, sino parte de un grandioso experimento ideado por antiguos dioses. ¿Y quién sabe qué horizontes nos abrirá este conocimiento? ¿Nos permitirá desentrañar los misterios de la inmortalidad y obtener superpoderes? ¿O planteará a la humanidad los dilemas éticos más complejos jamás planteados?
En cualquier caso, viajar al pasado es siempre una aventura cautivadora que seduce con su enigma. Cuanto más nos adentramos en la historia de las civilizaciones antiguas, más preguntas surgen en nuestras mentes, como si se abriera un pozo sin fondo de secretos. La historia no es solo una árida cronología de eventos, es un espejo que refleja todas nuestras manifestaciones humanas. Nos vemos a nosotros mismos, con nuestras esperanzas más íntimas, miedos irracionales y los sueños más audaces. Por lo tanto, el estudio del pasado es vital para comprendernos a nosotros mismos, para darnos cuenta de quiénes somos y hacia dónde debemos ir.